Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este evento de educación virtual de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En la mañana de hoy estaremos revisando el enfoque práctico en el tratamiento de pacientes con síndromes coronarios crónicos. Esta es una actividad que se hace posible gracias al esfuerzo conjunto de la Sociedad Colombiana de Cardiología, al capítulo de enfermedad coronaria de la sociedad y al apoyo del laboratorio Bayer para la realización de la misma. Vamos a desarrollar la actividad con una presentación de introducción a la temática y posteriormente entraremos en materia con la presentación del doctor Andrés Felipe Buitrago. Al finalizar las charlas, vamos a abrir una ronda de preguntas para aclarar las dudas que se tengan sobre la temática planteada. Y estas preguntas las pueden ir formulando en la opción de preguntas y respuestas de la plataforma mientras vamos realizando la actividad. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Quiero confirmar que me escuchen bien. Se escucha muy bien, doctor. Ok, perfecto. Yo creo que 5 minutos de espera. Yo creo que podemos esperar. Les escribí en el chat para que de pronto me vayan dando las opiniones de qué les parece este horario, que yo creo que es un poquito innovador. Mi nombre es Andrés Felipe Buitrago. Hoy, en conjunto con el doctor Manuel Álvarez y con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el laboratorio Bayer, especialmente Julio Zuluaga, queremos hablarles de síndrome coronario crónico, y es la oportunidad para que socializar y para la apertura del capítulo de enfermedad coronaria. Este capítulo pues parece, pues de pronto hay otros capítulos que ya existían, el de enfermedad coronaria, que es una patología indispensable y de todos los días de los cardiólogos no existía, y con el liderazgo del doctor Manuel Álvarez, quien va a ser su primer presidente, pues damos apertura y lanzamiento al capítulo. Vamos a hablar de síndrome coronario crónico. Los primeros 20 minutos va a ser Manuel Álvarez quien va a hablar de introducción y generalidades. Manuel es internista, cardiólogo, está haciendo una maestría en epidemiología con la Universidad de los Andes, trabaja en cuidado intensivo y en el departamento de cardiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y es el coordinador académico del departamento de cardiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, bienvenido a todos y adelante, Manuel. Muchas gracias, doctor Buitrago. Bueno, empecemos entonces por declarar pues, que aunque tengo vínculos con estos laboratorios y he participado en actividades con ellos, no considero que lo que voy a plantear a continuación esté influenciado por estas relaciones que tengo con ellos. Este es más o menos el orden de lo que vamos a tocar antes de entrar en materia con la presentación del doctor Buitrago, para hablar un poco de la historia de la enfermedad coronaria. Nos podemos remontar a este estudio, el estudio Horus, que es un estudio que se hizo en busca de aterosclerosis en las momias egipcias, en 52 momias egipcias a las que se les hizo TAC de todo el cuerpo, y se encontró que de esas momias, 44 tenían estructuras cardiovasculares identificables, y de esas hubo 2 en las que hubo una evidencia de aterosclerosis severa generalizada con calcificación, y una de ellas fue una princesa egipcia, Amos Beriet Amon, que vivió en Tebas entre 1580 y 1550, quien podemos considerar que es la primera persona en la historia de la humanidad con el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Desde hace más o menos unos 250 años han venido haciéndose descripciones anatómicas de la patología. Sin embargo, solo hasta inicios del siglo XX fue que se pudo correlacionar la muerte y los síntomas propios de la enfermedad. En 1772, el doctor William Everden, en su postulado y su disertación en el Colegio de Médicos de Londres, describió las características propias de la angina de pecho. Solo hasta 1986 el doctor Jenner propuso la aterosclerosis coronaria como causante de la angina, y hasta
mediados de 1800, el doctor Virchow y colaboradores describieron la histología de la aterosclerosis. Fue solo hasta finales de los 80 y hasta 1910 donde se pudo definir el vínculo entre el infarto agudo del miocardio y la trombosis coronaria. Y en 1960 se relacionó la ruptura y la erosión de la placa con la formación de los trombos intracoronarios. Este es el proceso evolutivo de la placa aterosclerótica. Ya sabemos que mientras tengamos las lesiones hasta lesión intermedia, con las intervenciones que podemos hacer, es posible que haya un grado de reversión de esta lesión intermedia y no continúe progresando la enfermedad, pero una vez ya llega al estadio de fibroateroma, esta lesión se vuelve irreversible y lo que vamos a tener aquí es un continuo entre ruptura y erosión de la placa que vuelve una placa complicada y posteriormente fibrosis de la placa con todas las consecuencias que esto trae, haciendo esto un círculo que es el que vamos a estar viendo en los síndromes coronarios. Esto es un proceso en el que vemos que, digamos, siempre va a haber un compromiso de las arterias epicárdicas llenándose, digamos, acumulándose de placas de colesterol o de ateroma, y esto puede ser de dos formas. Puede ser por remodelación constrictiva, donde la luz del vaso va a estar comprometida, o por remodelación expansiva, donde la luz del vaso no va a tener un compromiso como tal. Podemos ver cómo desde 1954, con la primera cirugía de corazón abierto hasta la fecha, una serie de intervenciones han logrado disminuir las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, esta sigue siendo una patología bastante frecuente. En Estados Unidos, la prevalencia estimada en una publicación que salió en marzo de este año estima que más o menos hay 24 millones, un 9% de prevalencia de la enfermedad cardiovascular como tal, excluyendo hipertensión de este ítem, y la mortalidad en el 2017 estaba alrededor de las 860.000 personas. En Colombia tenemos una estadística del DANE de 2016 en la que damos cuenta de que la enfermedad isquémica del corazón representa más o menos el 16.65% de las muertes, siendo más frecuente en hombres como también lo es en otros países. Esta es una tabla donde vemos la prevalencia de enfermedad cardiovascular por regiones y vemos cómo más en el este de Europa y en el centro de Asia es donde esta prevalencia es mayor. Sin embargo, pues vemos que nuestro país tiene una prevalencia que es bastante baja en comparación con las estadísticas publicadas, teniendo en cuenta la población por cada 100.000 habitantes. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el momento en todos los países. Estas son estadísticas de Estados Unidos donde damos cuenta de que independientemente del sexo, la enfermedad cardiovascular es la principal causa, y si desglosamos las causas de enfermedad cardiovascular, la enfermedad arterial coronaria da cuenta del 42.6% de este compromiso cardiovascular. Aquí hay algo llamativo. Si bien ahorita estábamos hablando de que hay una reducción progresiva de todas las muertes como consecuencia de las intervenciones que se hacen, a partir del 2010 y hasta la fecha hay un ascenso en esas curvas que, digamos, es un punto relevante a tener en cuenta, porque pues quizás hay algo en lo que estamos fallando y en lo que podemos mejorar y optimizar la terapéutica para tratar de volver otra vez a disminuir esta curva. Este es el estudio más reciente que se publicó, salió en Lancet de 2018, el estudio global especificando las causas de muerte por enfermedad cardiovascular, y vemos como en el 2017 17.79 millones de muertes fueron por enfermedad cardiovascular, y en nuestros países estuvieron reportadas más o menos 68.000 muertes. Y en mortalidad también sigue siendo el este de Europa y el centro de Asia los que llevan la mayor carga de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Nosotros seguimos estando en ese punto de mortalidad baja por enfermedad cardiovascular en comparación con otros países.
Tenemos que hablar también de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ya sabemos que hay factores de riesgo no modificables, factores de riesgo modificables y factores de riesgo modificables dependientes del estilo de vida. Las intervenciones sobre estos factores de riesgo son las que nos van a llevar a disminuir en gran parte la carga de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, debemos hacer más énfasis en los modificables dependientes de estilo de vida y en los modificables en general con las diferentes intervenciones que se hagan. El espectro clínico de la enfermedad coronaria que nosotros conocemos y que siempre hemos manejado abarca estas patologías. Sin embargo, a partir del 2019, con la aparición de la guía de diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios crónicos, se ve la cardiopatía isquémica como un continuo entre eventos coronarios agudos y eventos coronarios crónicos. Entonces, a partir de ese momento, el espectro de la enfermedad coronaria va a estar dado por estas dos condiciones, los síndromes coronarios agudos y los crónicos. Nosotros nos vamos a centrar más en los síndromes coronarios crónicos y es importante tener en cuenta que dependiendo del momento en el que se detectó la enfermedad coronaria y las intervenciones que se realizan, así puede haber una disminución o un menor número de muertes debido a enfermedad cardiovascular. Y en la medida en que hay eventos repetidos, esa mortalidad va a ser mayor. Para finalizar, en esta diapositiva quiero resumir los 6 escenarios de síndrome coronario crónico que se propusieron en la guía europea de síndrome coronario crónico. El primer escenario es aquellos pacientes que tienen síntomas de angina, disnea y sospecha de enfermedad coronaria. El segundo escenario es el de aquellos pacientes que tienen sospecha de enfermedad coronaria que han debutado con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida. El tercer escenario son los pacientes con síndrome coronario agudo revascularizado con menos de un año de evolución. El cuarto escenario son los pacientes con síndrome coronario revascularización mayor de un año. El quinto escenario son los pacientes con angina sin enfermedad coronaria obstructiva. Y el sexto y último escenario son los pacientes asintomáticos en los que se detecta la enfermedad arterial coronaria en las pruebas de tamizaje. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra al doctor Andrés Felipe Buitrago Sandoval. El doctor Andrés Felipe Buitrago es médico internista y cardiólogo, es el jefe del servicio de cardiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y además es el jefe asociado de la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Buitrago, adelante. No se le escucha, doctor, creo que el micrófono... Perdón, si no lo había activado. Muchas gracias, Manuel, por la introducción. Vamos a hablar en los próximos 20-25 minutos del enfoque práctico del tratamiento del síndrome coronario crónico. El primer aviso parroquial, como siempre, son los conflictos de interés. Supuestamente dicen que uno debe dejar esta diapositiva unos 15 o 10 segundos para que la gente piense y se haga su propio juicio. Pero como dijo Manuel, no creemos que estemos influenciados por un interés económico. Desde el 2019 tenemos que familiarizarnos con este nombre porque la angina estable o la enfermedad coronaria estable pasó a llamarse síndrome coronario crónico y yo creo que va de la mano porque es un continuo con el síndrome coronario agudo. Esta diapositiva es súper importante porque en azul podemos ver que un paciente con síndrome coronario agudo podemos modificarle su pronóstico dependiendo si aplicamos los medicamentos o las terapias o las indicaciones para disminuir estos eventos o podríamos aumentarle el riesgo y el número de eventos cardíacos si no manejamos estos factores de riesgo. Entonces está en manos de nosotros y lógicamente de los pacientes bajar este riesgo estándar o este riesgo residual que tiene el paciente al menor posible. Y con eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Como todo
lo que tiene que ver en enfermedades cardiovasculares con estilos de vida saludable, que incluye el incremento de consumo de frutas y vegetales, de fibra, carnes blancas idealmente, al menos 1 o 2 a la semana, disminuir el consumo de sustancias o de carnes rojas, disminuir el consumo de sal, disminuir o limitar el consumo de alcohol, no fumar, disminuir el consumo de carbohidratos, todo esto que todos sabemos, esto es importantísimo. Y además de eso, ya sea rehabilitación cardíaca o ejercicio físico de al menos 150 minutos a la semana, es una estrategia que disminuye hospitalizaciones, disminuye falla cardíaca, disminuye mortalidad, mejora calidad de vida. Además de eso, sin contar con los efectos biológicos en disminución de colesterol, LDL, aumento de HDL, disminución de triglicéridos, disminución de peso, disminución de azúcar, efectos o de los que oímos hablar todo el tiempo, tuviera un poquito de los efectos que tuviera el ejercicio, pues todos los estuviéramos consumiendo universalmente. Vamos a hablar en prevención primaria específicamente, pacientes con síndrome coronario crónico, o sea, pacientes que han tenido un evento coronario, deberían recibir aspirina el resto de su vida. Si el paciente no tolera la aspirina por intolerancia gástrica, clopidogrel podría ser una alternativa. Si el síndrome o el riesgo cardiovascular está dado por un stroke o por una enfermedad arterial periférica, en vez de aspirina podría ser preferible la aspirina, el clopidogrel. Y como vamos a ver más adelante, hay algunos pacientes que se podrían beneficiar de un segundo antitrombótico, ya sea ticagrelor o rivaroxaban. De eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante. A partir de la FAIR, fibrilación auricular obligaría a los pacientes a tomar aspirina, más el anticoagulante, lógicamente, que nunca estaría negociable. Y este estudio mostró que el desenlace primario ocurría en menor proporción, el desenlace primario de eficacia ocurría en menor proporción en el grupo que tenía rivaroxaban solamente, en este caso del estudio AFAI, o solamente limitante. Acá hay una larga lista de alternativas de medicamentos para tratarla. Incluso hay medicamentos de segunda o de tercera o de cuarta línea, dependiendo del caso. Lógicamente no se las voy a desglosar porque nos demoraríamos muchísimo, pero está planteada en las guías de síndrome coronario crónico de la Sociedad Europea de Cardiología publicadas el año pasado. Para el manejo del LDL, todos estos pacientes con síndrome coronario crónico deberían ser catalogados como de muy alto riesgo, debido a que ya tienen enfermedad aterosclerótica manifiesta, pero tengamos en cuenta que hay otro grupo de pacientes que no solamente después de tener un evento. Doctor, disculpe, se dejó de compartir la pantalla, no sé si la puede volver a compartir. Listo. ¿Desde hace cuánto no ven? Bueno, como les decía, el paciente con alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular es aquel que ha tenido un síndrome coronario agudo previamente o que tiene un score de riesgo por encima del 10% o que tiene hipercolesterolemia familiar o falla renal con depuración menor de 30
o diabetes con compromiso de órgano blanco o diabetes más otros 3 factores de riesgo, o un paciente diabético con más de 20 años de duración, esos pacientes deberían catalogarse como pacientes de muy alto riesgo. Igual, los pacientes con síndrome coronario agudo son pacientes de muy alto riesgo con el primer evento. Y lo importante de esta clasificación es que nos obliga a tener metas de LDL por debajo de 70. ¿Cómo vamos a alcanzar esas metas? Idealmente con estatinas de alta intensidad, que en general nos van a bajar más o menos un 50% del LDL con respecto al basal. Y tenemos otras alternativas de tratamiento que, dependiendo de la intensidad que queramos tener o del LDL inicial del paciente, pues nos van a bajar un porcentaje importante del LDL. Si, por ejemplo, una estatina de alta intensidad le adicionamos ezetimibe, vamos a tener una disminución del 65%. Un inhibidor de PCSK solo disminuye 60% sin estatina ni ezetimibe, pero si a ese inhibidor de PCSK9 le adicionamos una estatina de alta intensidad, tenemos una disminución del 75%. Y la combinación de estatina de alta intensidad, ezetimibe y PCSK9 disminuye más o menos un 85% del LDL. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay pacientes que es posible que solamente con una estatina de alta intensidad lleguemos a metas, pero es posible que en otra población de pacientes necesitemos incluso los 3 medicamentos. Esto se hace de manera escalonada. Inicialmente empezamos con la estatina de alta intensidad. Si no llegamos a metas, utilizamos ezetimibe, y si no llegamos a metas, utilizamos PCSK9. Y otra cosa importante de estas nuevas guías es que independiente del LDL que tengamos, que lo cumplimos por medio de este algoritmo, los pacientes con triglicéridos entre 135 y 499, a pesar de la estatina que estemos utilizando o del ezetimibe o del inhibidor de PCSK9, deberían recibir ácidos omega 3 y icosapent etil a una concentración de 2 gramos en la mañana y 2 gramos en la noche, adicional a la estatina. Esta terapia disminuyó los desenlaces cardiovasculares más o menos en un 20% adicionado a la estatina o a la ezetimibe que esté recibiendo el paciente. Si el paciente es hipertenso y tiene un síndrome coronario crónico, o como lo llamábamos previamente, una enfermedad isquémica estable cardíaca, el objetivo de tensión arterial debería ser menos de 130/80 y no menos de 120, y ese objetivo lo deberíamos cumplir o con un beta bloqueador o con un inhibidor de la ECA. Y dependiendo de la presencia o no de síntomas, podríamos adicionar un calcio antagonista dihidropirídico, o si no tiene síntomas de angina, podríamos utilizar pues el mismo calcio antagonista pirídico, o un diurético, o un antagonista del receptor de mineralocorticoides, dependiendo pues del perfil clínico de nuestro paciente. Entonces no se nos olvide que la meta en estos pacientes siempre va a ser 130/80. Si el paciente es diabético y ya tuvo un síndrome coronario agudo, o sea, después de un año de un síndrome coronario agudo y lo catalogamos como un síndrome coronario crónico, siempre va a ser un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, además de la diabetes. Desde hace más o menos, 12, 13 años han salido, 18, 19 estudios con las diferentes moléculas, inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, antagonistas del receptor de GLP-1, inhibidores de BPP-4, y todos están obligados a publicar o a testear desenlaces cardiovasculares. Este es más o menos el resumen de los desenlaces clínicos de estos medicamentos. De inhibidores de DPP-4 tienen un efecto neutral en MACE, muerte cardiovascular, infarto, stroke. Incluso, específicamente, saxagliptina podría aumentar las tasas de hospitalización por falla cardíaca.
El resto de inhibidores de DPP4 tienen un efecto neutro con respecto a falla cardíaca. En cuanto a antagonistas del receptor de GLP-1, disminuyen los 3 puntos de los eventos cardiovasculares mayores, principalmente el liraglutide y semaglutide y abiglutide, efecto neutral lisenatide y exenatide. La muerte cardiovascular liraglutide la disminuye un 22%, el resto de medicamentos tienen un efecto neutral. Infarto de miocardio lo disminuye más o menos un 25% al biglutide y el resto tiene un efecto neutral. Stroke, 39% de disminución con semaglutide, el resto tiene un efecto neutral. Y en cuanto a hospitalizaciones por falla cardíaca, tienen un efecto neutral todos los antagonistas del GLP-1. Y todos los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa disminuyen desenlaces cardiovasculares. La muerte cardiovascular la disminuye en empagliflozina 32%, el resto es neutral. Todos disminuyen, todos tienen un efecto neutral en cuanto a infarto agudo de miocardio, todos tienen un efecto neutral en cuanto a stroke y todos constantemente disminuyen las hospitalizaciones por falla cardíaca. Por eso, las guías de práctica clínica de diabetes del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Endocrinología catalogan que el paciente que viene tomando metformina o que no viene tomando metformina, si lo catalogamos en alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, siempre debería recibir un inhibidor del SGLT2 o un antagonista del receptor de GLP-1, independiente de la hemoglobina glicosilada de nuestro paciente. Entonces, repito, diabético, con o sin metformina, de alto riesgo o de muy alto riesgo, independiente de la hemoglobina glicosilada que tenga, debería recibir alguna de estas dos terapias. ¿Cuál de las dos terapias podría escoger uno? Pues si es falla cardíaca, mejor un antagonista del receptor del cotransportador de SGLT2, empagliflozina, DAPA o CANA, o si es infarto agudo de miocardio o stroke, mejor un antagonista del receptor de GLP-1. Pero pues lógicamente eso está a la discreción del paciente. Ya después, para manejar la hemoglobina glicosilada, pues le podemos adicionar metformina si no venía tomando, o si ya venía tomando metformina, pues podemos utilizar alguna otra terapia oral o subcutánea. Específicamente con antagonistas o inhibidores del cotransportador de SGLT2, dapagliflozina, que había sido testeado en pacientes diabéticos. En este estudio de DAPA fue examinado en pacientes con falla cardíaca y comparado con placebo en pacientes que venían con su tratamiento estándar de falla cardíaca, se disminuyó más o menos en un 26% los desenlaces cardiovasculares. Por eso, de a poquito, esta es una diapositiva del doctor Manito de septiembre del año pasado, pero que estoy seguro que va a aplicar para todas las guías de práctica clínica, en conjunto con betabloqueadores, con sacubitril/valsartán, con un antagonista del receptor de mineralocorticoides y por el momento solamente de dapagliflozina, pero hasta que tengamos estudios en falla cardíaca con empagliflozina, van a ser la base de la pirámide terapéutica de los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Y prácticamente todos los pacientes, con muy contadas excepciones, deberían recibir estos 4 medicamentos. Al principio les hablé un poquitico del segundo antitrombótico, aspirina, que es prácticamente para todos los pacientes, deberían recibir si tienen riesgo alto o tienen riesgo moderado, un segundo antitrombótico. Ese segundo antitrombótico podría ser clopidogrel, prasugrel, rivaroxaban o ticagrelor. Estas son las opciones que da la guía europea, pero personalmente yo sugiero que
rivaroxaban y ticagrelor deberían ser las opciones. Esto es una recomendación 2A, si es de alto riesgo o muy alto riesgo, y si es de moderado riesgo, es una recomendación 2B. Como les dije, yo recomendaría ticagrelor o rivaroxaban. Los criterios de inclusión de los dos estudios. Por ejemplo, Pegasus con ticagrelor era pacientes que habían tenido un infarto entre 1 y 3 años para completar más o menos 36 meses de ticagrelor a 60 miligramos cada 12 horas y debían ser infartados con más de 50 años y un factor de riesgo adicional. O solamente 65 años entraban, o entre 65 y 50 años diabéticos con enfermedad multivaso, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal que no requería diálisis, debía ser un criterio de inclusión. Y los del COMPASS con rivaroxaban eran pacientes que podían haber tenido un infarto hace más de 20 años o que tenían más de 65 años y tenían enfermedad arterial periférica o más de otros 2 factores de riesgo, como tabaquismo, diabetes, depuración de creatinina hasta 15, falla cardíaca o un infarto isquémico no valvular de al menos un mes. Estos son los criterios de inclusión de más o menos los 2 estudios y esta es la evidencia. El COMPASS con rivaroxaban mostró que la dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina versus aspirina solamente tenía una disminución más o menos del 24% de los desenlaces cardiovasculares, comparado solamente con aspirina. Había otro brazo que no creo que justifique analizar, que era rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día sin aspirina versus aspirina, que como muestra este hazard ratio y estos intervalos de confianza, no pasó el 1, entonces no cumplió el desenlace primario, pero 2.5 cada 12 horas más aspirina versus aspirina disminuyó, como les dije, los desenlaces cardiovasculares más o menos en un 24%. ¿Qué es importante de esos desenlaces cardiovasculares? Es que disminuyó además la mortalidad por cualquier causa, disminuyó la mortalidad cardiovascular, disminuyó la mortalidad por enfermedad coronaria, disminuyó los stroke principalmente y lógicamente los stroke isquémicos o de causa incierta, lógicamente los hemorrágicos no los afectó y disminuyó las hospitalizaciones por causas cardiovasculares. Recuerden, rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina versus aspirina. Y la de 5 miligramos cada 12 horas no la vamos a analizar porque no la afectó. Miren el análisis de subgrupos, que prácticamente todos los intervalos de confianza están a la izquierda. Muchos pasan el 1, los otros no pasan el 1, pero la P de interacción no es significativa, o sea que no hay diferencia entre un efecto entre 1 o 2 subgrupos. Pero miremos los subgrupos como yo creo más interesantes. En pacientes con depuración de creatinina menor o mayor a 60 hubo efecto con rivaroxaban. Pacientes diabéticos o no diabéticos hubo efecto con rivaroxaban a favor de disminución de desenlaces cardiovasculares. En los que tenían enfermedad coronaria hubo efecto principalmente en los que tenían enfermedad coronaria. En los que no tenían enfermedad coronaria, aunque está a favor, no es significativo por el intervalo de confianza, pero en una muestra muy pequeña. Eran menos de 20% de los pacientes. Y la P de interacción de este subgrupo no es significativa, o sea que no afectaría la condición de enfermedad coronaria o no el desenlace cardiovascular primario. En pacientes con enfermedad arterial periférica, esto es un boom importante porque hasta hace poco no teníamos ninguna terapia que disminuyera los desenlaces cardiovasculares o los desenlaces en las extremidades con alguna terapia, y la presencia o no de esta condición se veía beneficiada con la terapia con rivaroxaban. Si el paciente tenía enfermedad aterosclerótica estable y había tenido una intervención coronaria percutánea previa, de todas maneras el efecto era
compatible con o era consistente con rivaroxaban. Entonces, tener o no PCI previa favorecía el grupo de rivaroxaban. Otro grupo que se vio beneficiado fue el de falla cardíaca con enfermedad coronaria o sin enfermedad coronaria y con enfermedad arterial periférica o sin enfermedad arterial periférica. Los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección hasta 30% y clase funcional 2 o 3, se veían beneficiados con esta terapia, como lo vemos acá en las líneas punteadas. Entonces, aspirina solamente en falla cardíaca tenía mayor riesgo y la línea punteada, que era falla cardíaca, rivaroxaban más aspirina, tenía una disminución de los desenlaces cardiovasculares y de la muerte por cualquier causa. Este es un registro de pacientes con enfermedad aterosclerótica de cualquier territorio, de más o menos 60 o 70 mil pacientes, en las cuales más o menos el 30% o el 50% de esta población podrían ser elegibles para una terapia COMPASS. Los principales factores de riesgo para excluirlos fueron alto riesgo de sangrado o que el paciente ya tenía indicación de anticoagulación. Estas eran las principales razones, que son lógicas. Lógicamente, un paciente con alto riesgo de sangrado por cualquier variable clínica que nosotros consideremos, no es un paciente para terapia COMPASS. O lógicamente, como les había dicho, un paciente que necesite anticoagulación por fibrilación auricular, por ejemplo, no es un paciente para terapia COMPASS, porque ese paciente debería estar anticoagulado con un anticoagulante directo solamente sin un otro antitrombótico. El otra terapia que podría adicionarse a la aspirina es ticagrelor. Este es el estudio Pegasus, que era pacientes con infarto agudo de miocardio previo, como les dije, entre 1 y 36 meses, y lo que hacía era darle ticagrelor 60 miligramos 2 veces al día, adicional a la aspirina, por 36 meses. Y esta terapia disminuyó la tasa de eventos cardiovasculares mayores más o menos en un 16%. La dosis de 60 miligramos cada 12 horas más aspirina versus placebo, porque la dosis de 90 miligramos cada 12 horas versus placebo no cumplió, o sí cumplió el desenlace de eficacia, pero en cuanto a sangrado, este grupo tuvo muchísimos sangrados mayores y muchísimos sangrados fatales. A diferencia del grupo de 60 miligramos, que aumentó la tasa de sangrado mayor, pero no aumentó la tasa de sangrado intracerebral o la tasa de sangrado fatal. Por eso, al igual que rivaroxaban, 2.5 cada 12 horas, ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas también se le podría ofrecer a alguna población de pacientes con bajo riesgo de sangrado. En pacientes diabéticos con enfermedad estable y con PCI previa, recientemente FDA y EMA aprobaron la adición de ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas, pero solamente en pacientes que tenían PCI previa. Miren que los pacientes que tenían PCI previa, diabéticos y lógicamente enfermedad coronaria estable, había una disminución del 15% de los eventos cardiovasculares, a diferencia de los pacientes sin PCI, en los que la adición de ticagrelor no cumplía el desenlace primario de efectividad, entonces no podría ser una terapia que le ofreciéramos a pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, pero que no habían tenido PCI. Ticagrelor no mostró significancia estadística. Por el contrario, como les dije, FDA ya aprobó ticagrelor en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria estable, pero deberían haber tenido una intervención coronaria percutánea y no solamente enfermedad coronaria. Ya para terminar, faltan 15 minutos para las 11 que vamos a utilizar para preguntas. Nos debemos llevar para la casa o quedarse en la casa, porque me imagino que todos estamos en este momento en la casa, utilizar
siempre este término, síndrome coronario crónico, no angina estable, no enfermedad coronaria estable. En pacientes de muy alto riesgo cardiovascular con estatinas de alta intensidad, ezetimibe o PCSK, siempre la meta debería ser menor de 55. En pacientes diabéticos y de muy alto riesgo cardiovascular, como los pacientes con síndrome coronario crónico, siempre deberían tener adicional o no a la metformina un inhibidor de cotransportador de sodio glucosa, empacana o dapaglifosina, o un antagonista del receptor de GLP-1. La tensión arterial de estos pacientes menos de 130/80, idealmente con beta bloqueadores o inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de angiotensina. Si el paciente tiene síndrome coronario crónico y falla cardíaca, la dapaglifosina es un nuevo medicamento para la falla cardíaca adicionado a la Entresto, a los beta bloqueadores y a la espironolactona o eflerenone. Falta que esté aprobado por algunas sociedades científicas, pero es cuestión de tiempo. Y antitrombóticos después de los 12 meses, en mi recomendación personal, solamente Rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina, o ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas más aspirina por 36 meses. El Rivaroxaban sí lo podríamos utilizar indefinido, solamente en pacientes de riesgo moderado y alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. Antitrombóticos indefinidos, no en pacientes de alto riesgo de sangrado. Y siempre estilos de vida saludables. La última conclusión, tratando de hacer una analogía de lo que dijo el Principito, que el secreto de él era que solamente con el corazón se puede ver, el resto es invisible para los ojos. Yo creo que haciendo, como les dije, una analogía, mi secreto es diferenciar la medicina basada en la evidencia, que es lo que deberíamos hacer, a la medicina exclusiva a la evidencia, que yo creo que es una corriente que no tendría mucha cabida, porque necesitamos tener en cuenta, como tiene la medicina basada en la evidencia, el criterio clínico, la experiencia, la decisión del paciente y muchas cosas para tomar la decisión en un paciente determinado. La medicina exclusiva a la evidencia solamente tiene datos estadísticos, lógicamente válidos, pero que deben ser combinados con otras herramientas. Muchísimas gracias y quedamos con 12 minutos para las preguntas. Recuerden hacerlas en preguntas y respuestas, no las hagan en el chat. Y yo creo que Manuel, pues adelante para moderar esta serie de preguntas. Listo, doctor. Bueno, gracias por la excelente conferencia, doctor. Ya tenemos varias preguntas. Una de ellas es: ¿cuál debe ser la duración del tratamiento con antiagregación dual posintervención coronaria percutánea? Yo creo que turnémoslas, Manuel. Después de intervención coronaria percutánea, pues hay que tener muchas cosas en cuenta. Primero, si es en el contexto de algo estable o ambulatorio o algo agudo. Si es algo agudo, idealmente deberían ser al menos 12 meses de antiagregación plaquetaria, y después de 12 meses en pacientes de alto riesgo isquémico y bajo desangrado, uno podría continuar la aspirina más el segundo antitrombótico, que podría ser ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas hasta 36 meses, si ha tenido un infarto y si ha tenido PCI y si es un paciente diabético. O podríamos cambiarle también a Rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas de forma indefinida. Ahí sí no necesitaría ser diabético, no necesitaría haber tenido PCI exclusivamente, pero entonces pues hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Listo, doctor, excelente. Hay otra pregunta que es:
cuánto tiempo es el indicado en el tratamiento con estatinas de alta intensidad, es probable la presentación de rabdomiólisis. Pues dependiendo el escenario que tengamos, si tenemos el escenario del evento agudo, pues sabemos que la terapia de alta intensidad se debe utilizar idealmente los primeros 3 meses posterior a la intervención, al evento coronario, a la intervención coronaria percutánea. Después de este tiempo, pues ya nos vamos a basar más en las metas de colesterol LDL y el escenario de la rabdomiólisis pues sí va a estar, incluso más que la rabdomiólisis, los pacientes pueden hacer mucho dolor muscular por las estatinas, entonces es ahí donde debemos tratar de mirar las otras alternativas que tenemos para tratar de mantener el paciente en meta y seguir disminuyendo ese riesgo residual. Pero la terapia está indicada al menos durante 3 meses y se puede extender en función del control del colesterol LDL que tenemos como meta en nuestro paciente. Bueno, Carlos Sánchez tiene por acá una pregunta que de acuerdo al estudio Vertis que mostró que cumplió el desenlace primario, pero el desenlace primario era de no inferioridad en cuanto a efectos cardiovasculares mayores, deberíamos hablar del efecto de clase de los ISGLT2. Pues yo creo que sí, porque es que aunque va a ser un medicamento que muy posiblemente esté aprobado y que pueda ser una alternativa para tratar los pacientes diabéticos, pues no ha demostrado los efectos benéficos cardiovasculares y en falla cardíaca que tienen cana-DAPA o empaglifosina. Entonces, por eso es que debemos analizarlo por el momento por separado, porque aunque cumplió el desenlace primario era de no inferioridad y cuando se le hizo el análisis de superioridad no lo cumplió. Entonces, ertuglufosina no creo que esté en el mismo escalón de cana-DAPA o empaglifosina. Bueno, acá hay una pregunta de Juan Sebastián Cabrera, que en el subgrupo de pacientes con enfermedad coronaria en el COMPASS, rivaroxaban disminuyó desenlaces fuertes como muerte cardiovascular, pero no disminuye infarto agudo de miocardio de forma significativa. ¿Usted cree que en el caso del paciente con alto riesgo por enfermedad coronaria con implantación de múltiples stent es suficiente para preferir terapia extendida con ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas en el contexto de este paciente? A pesar de que Pegasus redujo infarto, pero no muerte cardiovascular de forma significativa, pues yo creo que, Juan, sí, o sea, una terapia de Pegasus podría ser aplicable si el paciente, primero que todo, obligatoriamente tiene un infarto agudo de miocardio en los últimos 12 a 36 meses. Si el paciente tiene alto riesgo isquémico, como usted lo dice, múltiples stent, si tiene bajo riesgo de sangrado, porque esta terapia no es para pacientes con alto riesgo de sangrado, así tengan alto riesgo isquémico. El paciente debe tener alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado, y bajo riesgo de sangrado. Y hay que recordar que ticagrelor 60 miligramos es por 3 años solamente. Entonces, podríamos en este paciente, después de un infarto que cumple 12 meses, empezar o continuar con ticagrelor, pero la dosis de 60 miligramos, continuamos por 36 meses máximo y después de los 36 meses, este paciente se podría beneficiar de rivaroxaban de forma indefinida, porque al menos en ese contexto estaría rivaroxaban solo. Lo que habría que analizar ahorita es si ese paciente, si es diabético, si escogemos de acuerdo al TEMIS-PCI, que era paciente diabético, si escogemos rivaroxaban 2.5 cada dosis o continuar con rivaroxaban 60 miligramos cada 12 horas. Pero pues esa es una buena pregunta que se va a depurar un poquito con
ya con la entrada en acción al menos en Estados Unidos, de la aprobación TEMIS-PCI. Esta pregunta yo creo que es para Manuel. A pesar de las guías, que las guías son claras en estrategias, el doctor José Carlos pregunta, en estrategias de prevención secundaria en síndrome coronario crónico y en metas, ¿por qué cree que en la vida real la gran mayoría de las metas no se cumplen? Manuel. Pues una pregunta compleja, porque en realidad incluso ahí lo estábamos mostrando en las tablas, que aún teniendo ya estrategias de tratamiento más claras, intervenciones más claras, vemos cómo desde 2010 hasta la fecha la curva viene en aumento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esto en parte puede estar dado por, digamos, ese riesgo residual que estábamos hablando, esos diferentes factores que estábamos hablando, que aunque tengamos las metas de la patología ya definidas, aún nos hace falta encontrar muchas más que nos ayuden a disminuir ese riesgo residual en una forma más sostenida. Entonces, yo creo que en parte, aunque estas metas sí van de la mano con una reducción de las muertes, todavía nos hace falta encontrar digamos, en qué otros escenarios, como han ido apareciendo con todo esto de la terapia de protección vascular, con todo esto de los SGLT2, digamos que es importante tener en cuenta que en la medida en la que vayan saliendo esos resultados, que vayan de la mano con una reducción de ese riesgo residual, así sea mínima, pues tratemos de llevar a nuestros pacientes a esa meta para tratar de volver nuevamente a disminuir esas curvas. Bueno, hay una pregunta de Jaime Salazar que pregunta de la aplicabilidad de la FAIR. Yo creo que es completa. Yo creo que en pacientes con FA y enfermedad coronaria, después de un año, el AFAIR confirmó lo que ya más o menos sabíamos, y es que solamente se benefician de anticoagulación oral crónica y no habría necesidad de adicionarle cualquier antiagregante plaquetario adicional. Hay una intervención que nos pide que hagamos una explicación escalada del tratamiento antianginoso. Como el doctor Buitrago mencionó, pues dependiendo el brazo en el que estemos, pues vamos a tener incluso hasta 4 pasos que podemos realizar. Si estamos en la terapia estándar, siempre los betabloqueadores y los calcioantagonistas van a hacer ese primer paso o ese primer eslabón en la escalera. Después de eso, dependiendo si escogimos betabloqueador o calcioantagonista, en el segundo paso podríamos poner un betabloqueador o un calcioantagonista, pero pensar en dihidropiridínicos. Y digamos, si con eso fracasamos, pues ya ahí sí tenemos que pensar en fármacos de segunda línea. Si el problema es que la frecuencia cardíaca está por fuera de metas, es decir, está por encima de 80, allí sí tenemos que tratar de utilizar más beta bloqueadores o calcioantagonistas no dihidropiridínicos como medicación de primera línea para tratar de controlar también la frecuencia cardíaca, con esto aumentar el tiempo diastólico y tratar de disminuir los síntomas anginosos del paciente. Y si no, pues no logramos con esto en el primer y el segundo paso, pues ahí estaría indicado poner ivabradina para tratar de llevar esa frecuencia a la meta. Si por el contrario lo que tenemos es la frecuencia baja, allí lo que podríamos utilizar serían los calcioantagonistas dihidropiridínicos, y también podríamos considerar, en casos en los que con la terapia estándar no podamos llegar a la meta, utilizar nicorandil, trimetazidina o incluso ranolazina para tratar de controlar, digamos, los síntomas anginosos en el paciente con frecuencia baja. Hay una pregunta del doctor Alfonso Mejía. Muchos saludos, doctor. Un abrazo. Que me está preguntando que en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los inhibidores corrijo porque ahorita me lo corrigió también Sonia, los análogos de GLP-1 tienen evidencia y se deben recomendar. Doctor, no hay evidencia, excepto si el paciente de pronto tiene etiología coronaria, si tiene un infarto previo o un stroke previo, pues podríamos dar un análogo del GLP-1, pero no para disminuir desenlaces de falla cardíaca,
sino para disminuir desenlaces cardiovasculares, incluso infarto agudo del miocardio. Por el momento no tenemos. Hay estudios que siguen corriendo y pues hay que esperar, pero yo creo que de pronto análogo de GLP-1 en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pues por su mecanismo de acción no de pronto tendrían cabida en la falla cardíaca. Tendrían cabida en la disminución de la mortalidad por eventos coronarios, pero no por eventos de falla cardíaca. Manuel, pregunta a un espectador anónimo que por cuánto tiempo se debe dar el inhibidor de PCSK9. Ok, digamos que acá el objetivo del tratamiento siempre va a depender es de, digamos, el tiempo que tengamos el paciente en la meta o en el control. Basándonos en los estudios, pues el tratamiento mínimo debe ser por un año. Una vez se inicia el tratamiento con cualquiera de los dos inhibidores de PCSK9 que tenemos disponibles y de acuerdo a cómo estén las metas podemos ver si esa terapia la podemos extender por más tiempo o no, pero lo mínimo debe ser un año de tratamiento para llegar al objetivo con estos inhibidores de PCSK9. Bueno, Julieta Gutiérrez, tengo un paciente crónico, coronario crónico de 52 años, hace 8 años tuvo un infarto, toma aspirina, metoprolol, nifedipino y enalapril. Que si consideramos que está bien medicado, pues doctora, yo creo que le faltaría la estatina, que de pronto muy seguramente le pasó a escribirla. Entonces estaría con la estatina, estaría con la aspirina, metoprolol, enalapril 2 veces al día, nifedipino, pues si es de acción retardada o prolongada, podría ser una alternativa. Otra alternativa podría ser amlodipino. La otra consideración que deberíamos tomar es si necesita otro antitrombótico, pues ticagrelor no necesitaría porque ya hace 8 años tuvo el infarto. La pregunta es si necesitaría rivaroxaban, 2.5 miligramos cada 12 horas adicionado a la aspirina. Pues tiene 52 años, enfermedad coronaria, y no parecería que tuviera otro criterio adicional, otros 2 criterios adicionales para recibir Xarelto cada 12 horas, pero pues hay que buscarlo. Hay que buscar que no sea diabético, hay que mirar la depuración de creatinina, hay que ver si tenía un vaso o 2 vasos, o si tiene enfermedad coronaria, carotidia o periférica, para buscarle un criterio de COMPASS. Por el momento no creería que necesitaría, pero pues habría que buscarlo. Uno de los mensajes del COMPASS es que no solamente todo es enfermedad coronaria. A los pacientes con enfermedad coronaria, muchos tienen enfermedad arterial periférica. Y esa combinación de enfermedad arterial coronaria, o sea, de 2 lechos, coronario periférico o carotidio, nos haría pensar en alguna otra terapia para disminuir eventos cardiovasculares. Hay una pregunta de Juan Camilo García Domínguez que dice, en pacientes con síndrome coronario crónico más fibrilación auricular, ¿cuál de los estudios sería más aplicable? ¿El COMPASS o una extrapolación del Pioneer of Label? Pues dependiendo del escenario que tengamos de síndrome coronario crónico, de los 6 que planteamos, uno podría, digamos, utilizar solo el anticoagulante oral sin necesidad de antiagregación, o en los casos en los que los pacientes se sometan a PCI, o digamos en aquellos pacientes que tienen menos de un año de evolución del síndrome coronario, podríamos utilizar la estrategia de anticoagulación con antiagregación. Yo creo que en este escenario sí aplicaría más o el Pioneer o el Augustus o el Residual PCI, con, digamos, las consideraciones del ajuste de dosis del anticoagulante en los estudios en los que se realizó ese ajuste, ¿vale? Específicamente en el Pioneer,
y en el residual PCI, y adicionalmente dejar como un inhibidor de bomba de protón, y siempre dejar como antiagregante clopidogrel. Entonces yo pienso que dependiendo cuál de los escenarios tengamos, cuál de los 6 escenarios, podría ser eso una estrategia a utilizar también, si sobre todo cae en el grupo 3, que es el escenario del síndrome coronario agudo o revascularizado de menos de un año. Bueno, 2 preguntas del doctor Carlos Franco, que también le mando un abrazo. ¿Siguen ustedes niveles de LDL en los controles de seguimiento para ver si están en meta? Pues doctor, la recomendación de las guías es que si uno llega a metas en algún momento y el paciente se está tomando el medicamento juicioso y no ha ocurrido nada, uno no debería hacer tan periódicamente LDL, pero pues nosotros sabemos que a veces nuestros pacientes le cambian el medicamento, lo suspenden, entonces pues eso ya está muy en criterio clínico ocasionalmente hacerlos. Y si en pacientes con hipercolesterolemia de difícil control debería considerarse el uso de PCSK de forma continua, claramente. Si no llegamos a metas con alta intensidad de estatinas más ezetimibe, el inhibidor de PCSK debe continuarse indefinidamente. Una pregunta de Alexandra Rojas: ¿Linoides de la ECA en síndrome coronario agudo? Pues si el paciente es hipertenso sería el medicamento de elección, o si el paciente es diabético también sería uno de los medicamentos de elección, si es hipertenso, lógicamente. Si no es hipertenso, pues de pronto si es diabético y con proteinuria, uno podría adicionar un bloqueador de los receptores de angiotensina, pero pues debería no solamente la presencia de síndrome coronario crónico llevarlo a pensar, debería ser hipertenso y al menos diabético. Hernán Ramírez pregunta que si eicopentanoico, ¿por cuánto tiempo en pacientes con síndrome coronario agudo en no metas de triglicéridos y diabetes? Hernán, debe ser indefinido. Los criterios de triglicéridos, recuerde que son entre 139 y 499 y deben ser indefinidos. O sea, independiente de los niveles a que lleguemos de triglicéridos, deben continuarse. Bueno. Acá dice el doctor Fernán Mendoza que en pacientes revascularizados con puentes coronarios, ¿qué terapia antitrombótica se debe recomendar? Buenísima esa pregunta, doctor, porque el COMPASS incluyó pacientes post-CABAS. Incluso se empezaba antes comparado con pacientes que no tenían CABAS. Entonces, si un paciente con revascularización quirúrgica cumple criterios de COMPASS, podríamos empezarle rivaroxaban en la primera semana. Emanuel, pregunta Jackson que ¿qué anticoagulante sería mejor en pacientes con síndrome coronario agudo, FA y tasa de filtración glomerular alrededor de 15? Ese es un escenario bastante difícil para anticoagular. Digamos que con esa tasa de filtración, nosotros ¿Qué se congeló, Manuel? Manuel, no tenemos sonido tuyo. Pues yo te la respondo mientras tanto. Hay algunos corrientes que no anticoagulan a estos pacientes porque el riesgo de sangrado es mayor. Yo personalmente prácticamente todos los anticoagulo. Prácticamente a todos, no a todos. Y normalmente lo hago con apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas.
Eso tiene mucho debate. El estudio renal fue un estudio con muchas limitaciones, pero yo personalmente los anticoagulo con apixaban. Pero pues esto sería otro tema que pues para Jaime Rodríguez o para la sociedad pues deberíamos considerar en un webinar específico, y es anticoagulación en pacientes renales crónicos. Y eso es muy discutido, la verdad. Sí, digamos, uno puede optar también por no anticoagular y pues también estaría siguiendo recomendaciones. Bueno, yo creo que ya son las 11:10, Manuel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Jorge de la sociedad, al doctor Mendoza, presidente de la sociedad, a Julio de Bayer por el apoyo. Nos gustaría mucho que nos pusieran comentarios con respecto a este horario, que yo creo que es medio novedoso y pues es una alternativa para estos espacios académicos. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la compañía. Bueno, también quiero recordarles que Te quedaste, Manuel, sin sonido otra vez. No, Doc, la conexión del doctor Manuel está inestable. Está inestable. Bueno, Jorge, muchas gracias y yo creo que terminamos, ¿no? Sí, Doc, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Álvarez también por su aporte y su participación, y muchas gracias a todos quienes asistieron y quienes pudieron disfrutar de este tema tan importante nuevamente. Hasta el siguiente, Doc. Hasta luego.